Hola, qué gusto que nos acompañen en este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una relación súper fascinante y la verdad, a veces muy incomprendida, cómo se entrelazan el pecado, la ley y el evangelio. Yo sé, suena como un tema teológico un poco pesado, ¿verdad? Pero créanme, al desmenuzarlo, revela una lógica increíble sobre cómo funcionamos los seres humanos. Así que vamos a ver cómo encajan estas tres piezas. Para arrancar, las fuentes nos traen una parábola buenísima sobre dos hermanos gemelos que tuvieron reacciones súper extremas y fíjense, fatales ante la moralidad. El primer hermano desarrolló un miedo paralizante a todo lo prohibido y literal murió joven encerrado por una abstinencia extrema. El segundo se fue al otro lado de la balanza, tuvo una atracción magnética por el exceso y bueno, eso también lo llevó a la ruina. Y aquí está lo más revelador del asunto. A pesar de irse por caminos totalmente opuestos, los dos compartían exactamente la misma falla. Ninguno de los dos entendió jamás qué era realmente el pecado ni por qué hacía tanto daño. Esta ignorancia profunda los dejó sin herramientas para defenderse, y al final fue lo que los destruyó. Sección 1. El engaño del pecado. Hoy en día, nuestra sociedad suele evitar a toda costa la palabra pecado, casi siempre por la carga religiosa que trae, y preferimos usar palabras más suavecitas como errores o malas decisiones. Pero ojo aquí, porque las fuentes nos advierten que negarnos a nombrar el problema tiene un riesgo enorme. Básicamente, termina normalizando comportamientos que son súper destructivos para nosotros. Imagínense este escenario que nos plantean. Alguien justificando una infidelidad diciendo algo como, bueno, es que Dios es amor, y yo amo a esta persona, así que no tiene nada de malo. Es un ejemplo durísimo de cómo, al racionalizar las cosas, podemos destruir por completo nuestra brújula moral. Si simplemente borramos el concepto de lo que está mal, nos quedamos totalmente sin rumbo. Pasemos a la sección 2. ¿Qué es el pecado? Lo que me parece fascinante aquí es el origen de la palabra. En el hebreo, el término jatá se traduce literalmente como errar el blanco. Y esto cambia por completo como lo vemos. No se trata nada más de romper unas reglas ahí arbitrarias, sino de una desviación de nuestro camino original. Es, tristemente, perder de vista el propósito mismo de nuestra vida. Y piénselo, este errar el blanco casi nunca es una rebelión gigante y dramática digna de película. De hecho, los textos nos dan ejemplos súper cotidianos del libro de Mateo, cosas como guardarse el coraje, actuar con hipocresía o pasársela juzgando a los demás. Son puros obstáculos del día a día en nuestras relaciones que poco a poco nos van sacando del camino. Miren la historia de Sansón desde esta perspectiva. Su caída no fue solo un momentito de debilidad. Pasó porque intentó pelear contra estas tentaciones de todos los días, confiando única y exclusivamente en su propia fuerza. Su verdadero error fue ignorar que era vulnerable, y peor aún, rechazar la ayuda divina. Sección 3. La ley como un espejo. Aquí usan unas metáforas visuales que son una joya. La ley no nos la pintan como un sistema opresivo que nos quiere aplastar, sino como unos lentes que nos dejan ver clarito, o todavía mejor, como un espejo. Un espejo que nos muestra tal cual somos, con todo y defectos. Básicamente, nos da una claridad absoluta sobre nuestra condición humana. A partir de ahí, la cosa tiene una lógica impecable. Primero, el espejo de la ley nos muestra el defecto. Segundo, al ver eso, nos damos cuenta de que somos totalmente incapaces de arreglar el reflejo por nuestra cuenta. Y tercero, ya que reconocemos que no podemos solos, la ley se convierte en una especie de tutor compasivo, que nos toma de la mano y nos guía hacia la única solución. Y para entender por qué necesitamos tanto este tutor, veamos a Adán y Eva. Después de ese primer error, la humanidad perdió su capacidad innata de saber qué estaba bien y qué estaba mal. En lugar de asumir responsabilidad, trataron de echarle la culpa a Dios. Al perder esa brújula interna, tener un espejo externo se volvió algo absolutamente necesario. Sección 4. El remedio del evangelio. En este punto es clave entender quién hace qué. La ley es la que hace el diagnóstico, nos dice qué necesitamos y nos hace conscientes del problema. Pero ojo, no tiene el poder de perdonarnos ni de limpiarnos. Ese remedio es trabajo exclusivo del evangelio. El evangelio es el que provee la gracia y otorga el perdón. Son funciones bien distintas pero súper complementarias. Todo este punto se resume en algo fundamental. La ley y el evangelio no son enemigos peleándose a ver quién manda. Para nada. Están en una perfecta armonía y se apoyan mutuamente. Uno diagnostica nuestra enfermedad con precisión milimétrica y el otro nos da la medicina que nos cura. Y miren, incluso a nivel histórico van de la mano, representados por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es increíble pensarlo así, pero la ley es básicamente el Evangelio en su forma más pura y sintetizada. Y el Evangelio es la ley explicada al 100%.
Querer separarlos sería como cortarle las raíces a un manzano y todavía esperar que dé manzanas. Imposible. Llegamos a la sección 5. Conocer versus hacer. Aquí es donde toda esta teoría aterriza en nuestra realidad. Y las fuentes no solo se basan en teología, sino que traen datos de la psiquiatría. Como dice el psiquiatra Henry Baruch, la verdadera felicidad viene de hacerle el bien a los demás de forma activa. Paradójicamente, cuando solo buscamos nuestra propia felicidad de forma egoísta, terminamos súper frustrados. Tal parece que estamos diseñados biológicamente para funcionar mejor con este marco moral. Entonces, la obediencia ya no se ve como una carga pesadísima, sino como una consecuencia natural. Cuando realmente hay un amor genuino hacia el Creador y hacia los demás, solitos nos inclinamos a seguir estas reglas. Y no es por miedo a que nos caiga un rayo, sino como una muestra real y visible de respeto. Al final del día, los textos nos dejan una advertencia fuertísima. Saber mucho de forma intelectual no sirve de nada. Decir palabras bonitas no tiene peso si no hay acciones que las respalden. Para que haya una transformación de verdad, tenemos que juntar el diagnóstico y la cura con acciones concretas. Es literal como construir una casa sobre pura roca sólida, lista para aguantar la peor de las tormentas. Y esto nos deja con una pregunta para llevarnos a casa. Si empezamos a ver la vida con este marco del problema, diagnóstico y solución, ¿cómo cambia eso nuestra idea del equilibrio entre las reglas que nos guían y la gracia que nos restaura? Es un concepto poderosísimo para ver nuestra moralidad con unos lentes totalmente nuevos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en la próxima.